Una de las formas en las que hoy en día el cristianismo es marginado en la sociedad es por medio de la propagación de la idea de que la vida está dividida en dos esferas o reinos completamente diferentes. Se cree que, por un lado, está el reino de lo sagrado, de la oración, de la adoración y de la moralidad personal, mientras que por el otro está el reino secular y tangible, donde se encuentra la política, los negocios, la academia, entre otras instituciones de la vía pública que afirman operar según principios objetivos y científicos y libres de valores. Pero, ¿qué significa eso de que las instituciones públicas estén libres de valores? ¿Acaso las políticas o decisiones públicas no se toman en pos del bienestar de la sociedad? ¿No ese es un valor? O peor aún, ¿qué pasó con los valores? ¿Dónde quedaron? Pues han sido relegados al ámbito privado que depende completamente de la elección personal. Y así, esta división, acuñada por Francis Schaeffer como división hecho-valor, ha relegado el cristianismo al campo de la opinión, de lo subjetivo, de lo privado, quitándole toda injerencia o influencia en el ámbito público. El cristianismo es ahora un estilo de vida más. Si a ti te funciona, pues bien por ti. Pero esta división trae un problema metafísico súper grande, porque asume que cualquier cosa que afirme el cristianismo o cualquier otra religión no tiene ninguna correspondencia con la realidad. Es decir, no es verdadero ni falso, es solo una opinión. Y es que el concepto de verdad en sí ha sido dividido, por decirlo de alguna manera. Los académicos a menudo usan la imagen de una casa de 2 pisos para ilustrar esta división. En el piso inferior están la ciencia y la razón, que son consideradas verdades públicas y objetivas, obligatorias para todos. En el piso superior están las experiencias que, según ellos, son no cognitivas y que carecen de significado. O mejor aún, que el significado es personal, como la religión y los valores. En el segundo piso de esta casa está el ámbito de la vida privada, donde la gente dice, esto puede ser verdad para ti, pero no es para mí. ¿Esto qué implica? Pues que si el cristianismo afirma que Jesús es Dios hecho hombre, que murió y resucitó entre los muertos, no es más que una opinión, es una forma de ver la vida que le da propósito y sentido a muchas personas, pero que no es real. Del mismo modo, si el cristianismo afirma que robar o adulterar o matar está mal, todo eso no es más que un conjunto de valores subjetivos y opiniones que no aplican a todo el mundo, sino solo a aquellos que creen en estos valores. Entonces, separados de la verdad objetiva, los valores se han redefinido, literalmente, como cualquier cosa que una persona valore. La religión y los valores morales no son más que una preferencia desligada de la realidad. De la misma manera que un niño dice que el mejor sabor de helado es el de chocolate, mientras que otro niño dice que el mejor es el de vainilla. Así, cada persona afirma que su religión o sus valores morales son los mejores porque son los que más les gustan. Pero nadie es quien para juzgar los valores de otros. Del mismo modo que no juzgamos a alguien que le gusta el helado con sabor a chicle. Pero el problema es que cuando la religión se redefine como un valor en el sentido al que me estoy refiriendo, ya no se considera como una fuente de verdad objetiva a la que nos debamos someter o ante la cual debamos rendir cuentas, sino que es solamente una cuestión de gusto personal que cada uno elige. Ojo, no estoy diciendo que cada persona no tenga el derecho de creer lo que quiera, o de elegir su religión, o ninguna religión, si es el caso. Por supuesto que sí. El problema es creer que las religiones no hacen afirmaciones objetivas acerca de la realidad, o que los valores morales no son reales. Ese es el verdadero problema. Esta división hecho-valor no es meramente una distinción intelectual, sino que es un problema desgarrador en el alma del cristiano. Si el universo es entendido como una vasta máquina sin lugar para las cosas como el espíritu, el alma o la elección moral, se produce una división interna entre lo que la gente cree que la ciencia enseña, que somos máquinas en un universo determinista, y lo que desesperadamente quiere creer, que nuestras vidas tienen propósito y significado. Si todo lo que existe es materia, si no hay vida después de la muerte, si nuestras acciones morales no tienen ninguna trascendencia más allá de una utilidad pasajera, si no existe justicia divina que ajuste cuentas con Hitler o con Stalin o con Mao Zedong o con Pol Pot
o con Saddam Hussein. ¿Cuál es el sentido de esta vida? ¿Para qué esforzarse por ser virtuoso? ¿Para qué comportarse moralmente si encuentro mayor beneficio en la inmoralidad? ¿No es mejor tener una vida corta e inmoral, pero llena de placeres terrenales, a una vida larga y virtuosa, pero llena de sufrimiento y esfuerzo? Si todo lo que existe es materia, la primera opción es muy tentadora. Pero no te dejes engañar, la realidad es una sola y todas las cosmovisiones afirman describir la realidad tal y como es. De hecho, el materialismo, que es la posición ateísta, también afirma algo con respecto a la realidad, pues que todo es materia. El cristianismo también afirma algo acerca de la realidad, que existe un Dios bueno y poderoso que creó el universo y lo sostiene constantemente. También afirma que Dios se hizo hombre en Jesús, que murió y que resucitó. Todas esas cosas o todas esas afirmaciones acerca de la realidad no son opiniones. Por lo tanto, cada una de esas afirmaciones debe ser puesta a prueba para verificar si es verdadera o no. Y aunque como cristianos no podemos asegurar con certeza ninguna de ellas, sí podemos proveer razones y evidencia que aumenten el grado de plausibilidad de cada una de estas afirmaciones. Por supuesto, eso es tema para otro video, pero por el momento, déjame decirte que sí podemos afirmar intelectualmente que Dios existe, sí podemos afirmar que Jesús murió y resucitó entre los muertos, sí podemos afirmar que la Biblia es confiable, básicamente sí podemos afirmar que el cristianismo es objetivamente verdadero y que no puede ser relegado al campo de la opinión. Lo mejor de todo es que si el cristianismo es verdadero, esa realidad fría, sombría y sin sentido que pinta el materialismo es mentira. El cristianismo no solo se basa en eventos históricos que han sido confirmados a nivel académico, sino que al mismo tiempo expresa los significados espirituales más importantes del ser humano. Así que el cristianismo no se puede relegar a la esfera privada. Debe ser puesto en práctica en cada aspecto de nuestra vida. En los negocios, en la academia, en el ámbito político, en la familia, en los deportes, en todo. Como lo dice Nancy Pearcey, la verdad de Dios es un todo unificado. Es una verdad total. Mejor aún, toda verdad es verdad de Dios. No es posible que algo sea verdadero y que Dios afirme algo diferente. En otras palabras, Dios nos ha dado la verdad sobre la realidad como un todo, no solo sobre las cosas religiosas, y por lo tanto tiene el poder de traer sanación y plenitud a nuestro mundo al borde de la destrucción. En otros videos veremos con mayor detalle cada una de las afirmaciones que he hecho hoy, pero me gustaría saber, ¿tú qué piensas? ¿Cómo has visto esta división hecho valor en la esfera pública? Quizás en tu propia vida. ¿Cómo respondes a las afirmaciones de que Dios nos ha dado la verdad sobre la realidad total y no solo sobre las cosas religiosas? ¿Y qué diferencia hace vivir la verdad total de Dios en tu participación en los negocios, en la academia, en la política, en tus relaciones personales o aún en tu relación con Dios? Déjanos tus comentarios y nos vemos en la próxima.